Hola a todos. En primer lugar, muchísimas gracias a todos los patrocinadores por hacer esta conferencia posible y en especial muchas gracias a 540, a Pablo, a Iker, a Gorka por prestarme su ordenador, a Sier por toda la ayuda y el soporte y todo. Estoy usando el ordenador de Gorka porque el mío no iba. Y bueno, había preparado unas demos, pero las demos las he grabado así todo rápido y a ver qué tal sale. Bueno, y también muchas gracias a Pablo por dejarme. Esta charla no existía, hace 10 días no existía esta charla y es una charla que es muy diferente a las demás que se suelen traer a esta conferencia y Pablo pues me ha dejado que venga aquí a soltar mis historias y mis cosas, así que nada, a ver si os gusta. Bueno. Esta charla es sobre strings, así tal cual, tal claro. Bueno, me llamo Rosa Gutiérrez, ahí es donde me podéis encontrar. Soy Principal Programmer en 37 Signals y antes de esto pues trabajé en Plex, en Vivaño y en 20. ¿Vale? Y bueno, me gustan mucho las strings y os voy a contar primero así un poco una historia. Allá por el Pleistoceno, ¿vale? Cuando empecé a estudiar primero de Teleco, tuve un curso de programación en C. Y fue donde aprendí a programar, ¿vale? Y entonces allí pues, nos contaron que las strings eran un array de caracteres, de bytes, que terminaban con un null byte y cada carácter ocupaba un byte, 8 bits, y el valor guardado en cada byte, ¿vale? Se correspondía a un carácter según una tabla que se llamaba ASCII o como queráis pronunciar, ¿vale? Esto era. Entonces, en total, con ASCII, voy a llamarlo ASCII porque, o sea, sé que lo correcto es ASCII, pero me resulta muy raro decir ASCII en castellano. Entonces, ASCII, entonces en ASCII se podía representar un total de 128 caracteres con 7 bits, con 7 bits, y luego había pues un ASCII extendido, ¿no? Que te permitía guardar hasta 256 y ya está. Y esto era todo, ¿vale? Y bueno, luego, claro, en C, en memoria, cada carácter iba en un byte de memoria y con un puntero pues lo recorrías todo byte por byte y era todo así de simple, ¿vale? Y ya está. Entonces nuestras prácticas ahí en Teleco era todo en inglés, entonces nunca nos contaron nada más. Nosotros fingíamos que eso era todo, ¿vale? Entonces, en la realidad, ¿qué ocurre? Que el mundo real, ¿no? Pues resulta que no todo el mundo habla inglés, hay más idiomas, algunos de ellos tienen miles de caracteres, no solo los que caben en 127, y que todo que se podía hacer usando solo la tabla ASCII y un byte y un array de bytes, pues eso era mentira, ¿vale? Entonces, hacen falta muchísimos más caracteres para que la humanidad se comunique, ¿no? En particular, pues los emojis son súper importantes para mí, que dependo de ellos. Y según, bueno, pues entonces, según vuestra especialidad, vuestras empresas, lo que hagáis, pues habréis tenido más exposición o menos a problemas en general con strings y cómo representamos todos estos caracteres que la humanidad necesita. Entonces, en mi caso, cuando empecé a trabajar en el mundo real, estuve haciendo mucho backend, infraestructura y cosas así, entonces realmente no me tuve que enfrentar a esto demasiado hasta 2019-2020, cuando empecé a trabajar en un servicio de email. Entonces, en email ya te puede llegar cualquier cosa, ¿sabéis? Lo de típica cosa, abres un email, ¿vale? Este es un email que me llegó a mí, mi nombre completo es Rosa María, ¿vale? Y te llegan los emails y ves lo típico, ¿no? La mitad del email no se ve correctamente, ¿vale? Pues ahí fue donde yo empecé. Entonces, en esta charla pues os voy a contar un poco de historia de todo esto, ¿no? Porque cómo fue, porque claro, no se empezó así. En principio sí que es verdad que solo estaba así. Entonces os voy a contar un poco cómo funciona esto en el mundo real, algunas curiosidades, voy a contaros algunos problemas con los que me he tenido que pegar personalmente y unas demos pequeñitas que he grabado a toda velocidad en vídeo para pasarlas al portátil de Gorka. Como curiosidad, de hecho, al principio intenté ejecutar las demos en su portátil, pero por un problema de encoding no he podido, así que es verdad, así que al final las he acabado grabando, ¿vale? Entonces, bueno, pues empezamos con esto. Entonces, vamos a empezar a sentar unos hechos, unas premisas que hay que aceptar. Y es que esto era verdad cuando me contaron esto en la universidad,
Y los ordenadores solo entienden de bits. Los ordenadores no saben lo que es el texto, no saben lo que son los idiomas, no saben lo que son los caracteres. Tú en un ordenador solo puedes guardar bits, o agrupados en bytes, ¿vale? Pero bits, al fin y al cabo. Eso es lo que tienes en un ordenador, ya está. Tienes que hablar bytes. De un ordenador a otro te comunicas por la red, son todo bytes, ¿vale? Entonces, nosotros, para poder para poder sacar texto de ahí, ¿no? Para saber esos bytes, cómo representan texto, ¿vale? Pues necesitamos algo. A esto es lo que le llamamos encoding o codificación, ¿vale? Este estándar, esta forma de traducir los bits, bytes que entiende el ordenador a lo que los humanos hablan, pues ese sería el encoding, ¿vale? Entonces, ASCII efectivamente es un encoding, no es el más antiguo, pero es bastante antiguo. Y salió en la primera versión en el 1963, significa American Standard Code for Information Interchange, y al principio pues usaba 7 bits solamente, 128 posibles valores, ¿vale? Y entonces de esos posibles valores había 95 que fueron asignados a caracteres visibles, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo de la tabla ASCII, no es exactamente esa versión, es la versión de 77, 86, fueron cambiando cosas. Entonces, al principio, ASCII, cuando se desarrolló, no se diseñó para ordenadores, se diseñó para unas máquinas que se llamaban teleprinters, y estas máquinas pues, solo soportaban 7 bits, por eso es por lo que solo usaba 7 bits. Y los caracteres de control, que no son visibles, están por debajo del número 32, pues eran caracteres de control para los teleprinters, entre ellos, se pasaban cosas para que hiciesen acciones. Entonces, por esto así fue como empezó. Entonces, sin embargo, ASCII se extendió súper deprisa y se empezó a usar en ordenadores, y los ordenadores rápidamente empezaron a soportar 8 bits. Vale, entonces ya todo el mundo tenía ASCII que usaba 7 bits, todo el mundo empezó a pensar, oh, tenemos un bit, ¿qué hacemos con el bit? Entonces todo el mundo empezó ¿sabes? Pues hay un montón de cosas que podemos guardar. Entonces todo el mundo, ¿vale?, empezó a tener ideas sobre qué hacer con ese bit que sobraba. Entonces empezaron a sacar una cosa que se llama extensiones ASCII que se llamaban code pages. Y entonces toda la gente que usaba ordenadores fuera de Estados Unidos y no le bastaba con los caracteres que se usaban en el inglés, pues empezaron a sacar versiones de ASCII que usaban el otro bit, entonces tenían un total de 256 caracteres y podían representar otras letras, otros caracteres. Entonces, por ejemplo, tú tenías un ordenador en Grecia que podías usar los caracteres griegos y entonces tenía un code page en el sistema operativo de ese ordenador en el que te venía esa extensión. Y otra gente en otro sitio pues tenía otro y así. Entonces había un montón de code pages diferentes, ¿vale?, en siguientes ordenadores. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de una extensión de ASCII es esta, que es la code page 437, que fue la primera versión que estaba incorporada en la primera versión del primer PC de IBM en el sistema de MS2 que iba en él. Entonces, claro, una extensión también muy conocida de ASCII fue porque la propuso la ISO, que es la Organización Internacional de Normalización, pues propuso una extensión a ASCII, se publicó en el 1987, y lo que hizo esta extensión fue que añadía caracteres para diferentes idiomas de Europa Occidental, como por ejemplo la ñ, los acentos, ¿vale?, los idiomas de aquí. Entonces, al principio, esta extensión, ¿vale?, quitó todos los caracteres de control, estos que no se veían, pues los quitó en principio, luego los añadió de nuevo y entonces le cambiaron el nombre a la... O sea, entonces publicaron la ISO 88591, ¿vale? Notad el guión de diferencia entre esta y esta, ¿vale? Así no hay ningún lugar a confusión entre las dos cuando les añadieron de nuevo, ¿vale? Y esta extensión es la que se conoce como Latin 1, que igual os suena de por ahí, ¿vale? Esta es la extensión de ASCII, ¿vale? Dejaron los caracteres de control, tenían ahí una pequeña región sin usar, ¿vale? Y esto fue básicamente lo que añadieron a ASCII. Luego, luego la ISO siguió sacando un mogollón de extensiones y para otros lenguajes, otros grupos y tal, todo el mundo seguía sacando sus extensiones por todas partes. Windows en particular sacó una que también dio mucha... es muy relevante incluso hoy día y añadió, pues lo que hizo fue estos que no se utilizaban, pues añadió unas cuantas cosas ahí, también tomando de otra extensión de la ISO y demás. Y es el carácter C del Windows 1252, que es bastante usado. Vale, entonces ya con esto, básicamente con esto de aquí, ya
no hay más que se pueda hacer con 8 bits, no cabe nada más, está todo ocupado. ¿Vale? Entonces ahí vamos, ya no había nada más. Luego, como había tantas extensiones y era todo tan confuso, pues a ASCII lo renombraron a US ASCII, que igual os suena también este encoding de verlo por ahí, pues ese es el motivo. O sea, es el ASCII original, pero le pusieron ese nombre para evitar confusión con todas las extensiones. Y mientras tanto, pues en Asia, mientras todo esto ocurría, pues imaginad, allí la movida era completamente diferente. Ahí tienen alfabetos que tienen miles de caracteres, ahí no caben en 8 bits y todo esto no les valía. ¿Vale? Entonces, normalmente en Asia usaban unos tipos de encodings que se llaman double byte character set, en los que usan 2 bytes, y algunos ejemplos de estos, algunos eran variables, almacenaban unos caracteres en 1 byte, otros en 2, así. Otros eran fijos, como el Shift JS, que se usaba mucho en Japón, es bastante lioso. El Big Five, que se usa para chino fuera de China, como en Hong Kong, en Macao, en Taiwán, y bueno, otros así. Entonces, todo esto funcionaba bien relativamente, mientras que te limitases a tener tus strings en tu ordenador. Y ya está, y no movieses strings de un ordenador a otro. El problema es que, claro, con Internet, pues todo el mundo empezó a mover strings de un lado a otro, y ahí es cuando llegó el caos, ¿vale? Entonces, ¿qué hace falta? Pues hace falta un sistema para poder controlar todo este caos. Entonces, ahí es donde entra Unicode. El estándar, por suerte, esto ya estaba en marcha, y este es un estándar que crearon un grupo de profesionales de la computación, lingüistas, académicos, con la idea de convertirse en un sistema universal que abarcase todos los idiomas del mundo escritos, ¿vale? Y que se pudiese ampliar con otros idiomas en el futuro, que se fuese con más caracteres, según los fuesen inventando, ¿vale? Entonces, Unicode como tal es un charset. Esta palabra también seguramente os sonará. Es un carácter set, es un conjunto de caracteres, simplemente. Y en los que están siempre ordenados y tienen un identificador asignado, ¿vale? Entonces, este identificador se llama code point en Unicode y identifica cada carácter unívocamente. Entonces, esto es importante. Unicode como tal no es un encoding, no dice nada sobre cómo guardar, cómo traducir de carácter a bytes o a bits, no es. Es un mapeo entre un carácter, la idea de carácter como tal, por ejemplo, la A, el carácter A, un mapeo ahí a un identificador, que sería el code point, ¿vale? Vale, Unicode tiene, cuando se diseñó, tiene como espacio en total para definir sobre 1,1 millones de code points. Ahora mismo, en esta fecha más o menos, hay asignados unos 150.000. En total cubre 161 scripts diferentes. Script sería, por ejemplo, Latin 1 es un script, símbolos matemáticos son un script, cualquier tipo de lenguaje, por ejemplo, coreano es un script, así, ¿vale? Entonces también tiene para notación musical y, por supuesto, los emoji, que están en Unicode. Va por la versión, y Unicode lleva muchísimo tiempo y está siempre siendo actualizado. La versión de ahora mismo es la 15.1 y, de hecho, la 16 está en beta o en alfa, creo. Y aparte de todos los caracteres y eso, Unicode es muy grande, define un montón de reglas, cómo los caracteres interactúan entre ellos, porque hay lenguajes como, por ejemplo, el árabe, en el que las ligaduras entre caracteres son muy importantes y demás, pues todo esto lo incluye Unicode. También cómo ordenar, o sea, los sistemas de ficheros, un montón de cosas sobre caracteres, ¿vale? Entonces, recapitulando esto y para ver ya ejemplos concretos, hasta entonces, hasta todo esto con ASCII, ISO 88591 y demás, teníamos un simple mapping de carácter a bits en el ordenador, ¿vale? Que era esto, básicamente. Tenías el carácter A, en hexadecimal es el 41, eso 0, vale, son esos bits y hasta ese es nuestro mapping. Con Unicode no es así, lo que tenemos es la idea de carácter, cada carácter está identificado, o sea, este carácter sería como un carácter así platónico, no es la idea de A, no es una A, es la A mayúscula, y a esa se le asigna un code point, que es un ¿vale? Entonces, cada letra está identificada por un nombre escrito en letras mayúsculas ASCII, concretamente, son todos únicos, esto lo asigna el estándar, este nombre, y cada uno de estos caracteres, descrito por este nombre, se le asigna un code point. Vale, entonces, los code points siempre se escriben así, con una
U, que es de Unicode, con el signo más y un número, ¿vale? En hexadecimal, ese está en hexadecimal. Vale, este es el code point. Entonces, bueno, voy a poneros unos ejemplos de code points que están en Unicode, ¿vale? Aquí tenemos el interrobang, que es, yo soy bastante fan del interrobang. También tenemos este, muy útil, very much greater than. Todo esto es real, lo he sacado de allí. El asterism, que podría ser un tipo de enfermedad, quizá. Este, muy útil también, neither less than nor greater than. Si no te quieres involucrar, no te quieres así, pues eso. Pero bueno, a mí me gusta el interrobang mucho. ¿Vale? Entonces, bueno, volviendo a Unicode, Unicode está dividido en planos y cada plano es un grupo contiguo de 2 elevado a 16 caracteres. En total tiene 17 planos, está numerado del 0 al 16. El plano primero, el plano 0, se conoce como Basic Multilingual Plane y es el que incluye prácticamente casi todos los lenguajes escritos de la Tierra. Incluye el Latin 1, incluye matemáticas, música. De hecho, cuando empezó Unicode solo tenía el Basic Multilingual Plane. De hecho, se creían que iban a tener suficiente con 2 bytes porque caben 2 elevado a 16 caracteres, pero luego tuvieron que ampliarlo. Pero el primero, ¿vale? Entonces, luego los planos se dividen en bloques. Los bloques son grupos de caracteres que están relacionados entre sí y ahí ya sí que no tienen un tamaño fijo. Hay bloques que tienen pues 100 caracteres o así o menos y hay bloques que tienen miles, como el caso de los bloques para los lenguajes asiáticos. Vale, esto es un ejemplo de... Todo esto está puedes ir a la página web de unicode.org y te puedes bajar un PDF de todos los bloques, tienen su PDF, está todo catalogado. Por ejemplo, este bloque sería el de Mathematical Operators, te viene todo un PDF, entonces aquí puedes ver la tabla con todos los caracteres que hay. Vale, esto es solo una sección. Y también te viene una lista con todos los nombres, ¿vale? Los nombres en mayúscula únicos y más un poco de información de caracteres con los que están relacionados y su code point aquí en el lado. Y ya está, ¿vale? Entonces, vamos a volver al plano el BMP. El primer bloque de BMP es el Basic Latin, que coincide exactamente con ASCII, ¿vale? Este es lo que antes era ASCII, pues ahí. Y luego, el segundo bloque se conoce como Latin 1 Supplement, ¿vale? Que si os acordáis de la ISO 88591, pues está tomado directamente de ahí, ¿vale? Simplemente es ese otro trozo. Vale, entonces, todo esto está muy bien, os he contado un poco de lo que va Unicode, pero ¿cómo se guarda esto, los bytes hasta ahora? Esto no dice nada de bytes o de bits. Pues necesitamos un encoding, ¿vale? Entonces, aquí entramos al rey de los encodings, UTF-8, que seguramente os tiene que, vamos, imagino que os lo habréis encontrado por ahí. Pues esto está dentro del estándar de Unicode. Esto, UTF-8 significa Unicode Transformation Format 8 bits, el 8 es el tamaño, es el tamaño de la mínima unidad. Vamos a ver que una cosa muy importante de UTF-8 es que es un encoding de longitud variable. Antes ASCII y ISO 88591 siempre usaban un bit, cada carácter era un bit y no había más. Entonces, este es de longitud variable. UTF-8 fue introducido en el 93 por Ken Thompson y Rob Pike. No sé si os suenan esos nombres, a lo mejor os suenan porque son los creadores, junto con otro creador del lenguaje de programación Go, que sé que hay grandes fans aquí en el público. Y vale, es un encoding de longitud variable, usa desde 1 byte hasta 4 bytes. Y aparte de UTF-8, Unicode también define esos otros dos encoding, UTF-16 y 32. Esos no los voy a contar aquí, pero bueno, si trabajáis con JavaScript, seguramente os habéis pegado con UTF-16 porque es lo que usa por defecto. Vale, entonces vamos a ver eso, cómo es esto de un encoding de longitud variable. O sea, cómo sabes, cuando estás consumiendo los bytes, cómo sabes cuándo acaba un carácter, cuándo empieza el siguiente. Vale, suena porque con ASCII era muy fácil, simplemente decía 8 bits, carácter, súper fácil. Vamos a ver cómo funciona. Vale, pues para los caracteres de 0 a 127 es exactamente igual que ASCII. Tenemos todas las letras. Estos serían los caracteres definidos por Unicode, con cada letra identificada con su code point y simplemente le asigna lo mismo, es tal cual. Es el code point, coincide con lo que vas a guardar en cada byte, tal cual.
Esto mola mucho porque significa que todo lo anterior que estaba usando ASCII es automáticamente compatible con Unicode. Y además significa que toda la gente que solo habla inglés en Estados Unidos y tal, pues pueden seguir usando esto fingiendo que no existe nadie más en el mundo, como siempre, así que perfecto, o sea, les da igual. Para los caracteres a partir de 128 para arriba vamos a usar un número variable de bytes, de 2 a 4. Vamos a ver cómo funciona para saber, o sea, porque cuando te encuentras un carácter, ¿cómo sabes, no? Si son 2, 3, vamos a verlo, cómo lo hace. Pues para esto vamos a usar el primer byte, recuerda que esto es de 2 a 4, el primer byte se llama leading byte y empieza siempre con tantos unos como bytes tiene el carácter. Por tanto, si tenemos un carácter de 2 bytes, pues esto va a tener 2 unos y luego un 0, siempre. Esto es fijo. Este es el leading byte. Y a continuación, los siguientes bytes se llaman continuation bytes y empiezan todos siempre por 1, 0. Como veis, como esto es para caracteres de más de un byte, nunca va a haber un leading byte que, el leading byte y el continuation byte son siempre diferentes, porque como mucho el first byte va a empezar con 1, 1 para 2 bytes y el siguiente va a empezar siempre con 1, 0. Y los caracteres que usan un byte, como son de 0 a 127, siempre van a tener un 0 en el primer byte. Entonces ya así sabes exactamente en cada byte qué es, si es un leading byte, si es un carácter que solo ocupa un byte o si son continuation bytes, porque ya has visto primero el leading byte. ¿Vale? Entonces vamos a ver el ejemplo simplemente con un carácter de 2 bytes, pues va a tener esta pinta. Esto es lo que tenemos, estos bits que están ocupados no se usan para almacenar información sobre el carácter, son los bits que te indican en la estructura del carácter de 2 bytes. ¿Vale? Entonces en total nos quedan 11 bits para guardar caracteres. ¿Vale? Entonces lo mismo para 3, pues nos quedan 16 bits con la misma regla, que veis que los 3 unos, el 0 y los leading bytes. Y para 4 bytes, pues lo mismo, ¿vale? Y tenemos en total 21 bytes. Entonces, imaginando que solo tuviésemos 4 bytes, con esto pues podríamos guardar 2 millones y pico de caracteres, nos sobra para el 1,1 millones de caracteres que se pueden guardar en Unicode. Vale, entonces, bueno, sí, esto. Entonces, vale, otra cosa guay de este sistema es que te permite identificar secuencias de bytes inválidas. Imaginad que tenemos esta secuencia de 2 bytes. ¿Ahí qué pasa? Pues el primero empieza con 2 unos y un 0. Eso te indica que tendrías que tener un carácter de 2 bytes. En el siguiente, ¿qué te esperas? Un continuation byte, que empieza con 1 y 0. Pues no, esto, o sea, no es lo que te esperas, tendría que ser 1 y 0, pues entonces automáticamente sabes que eso es inválido. Esto está guay porque con ASCII, ISO 88591 y demás, todo es válido. No te importan los valores, tú solo tienes bytes, pero todo es válido. Ya claro, que luego lo traduzcas a texto y lo que ponga no tenga sentido, pues vale, pero es válido es. En cambio, en UTF-8 no, ahí puedes identificar secuencias. Entonces, eso ayuda cuando quieres intentar identificar qué encoding está usando un texto usando heurísticas, porque si te encuentras muchos bytes inválidos, pues ya sabes que igual UTF-8 no es. ¿Vale? Entonces, vamos a ver un ejemplo de cómo guardaríamos o sea, todo esto es cómo se guarda. Vamos a ver un pequeño ejemplo con esta letra, con la letra A minúscula con un acento grave. Vale, pues tenemos ahí el code point, que es el 224. Entonces, si esto fuese ISO 88591, sabemos que podemos guardar, esta es una letra que es parte de la extensión de ISO del charset de Latin One, y sabemos que simplemente pues cogemos el code point y lo guardamos como un byte y ya está. Esto sería, ¿vale? Serían estos bits. Vale, entonces, en cambio, con UTF-8 vemos, este carácter es más de 128, o sea, es más de 128, necesitamos más de 2 a 4 bytes. Entonces, vamos a ver, se guarda en 2 bytes, tendríamos esto, aquí es donde podemos guardar el carácter, pues lo he colocado ahí los bits útiles y simplemente cogemos los bits del carácter ahí, los colocamos ahí, le añadimos un padding con ceros y aquí tenemos lo que sería el carácter y lo pasamos a hexadecimal y ya estaría. Esa es la representación del... Ay, perdón. Ay, me doy aquí de... Vuelve. Vale, ya. Vale, esa sería la representación en UTF-8, ¿vale? Veis que son diferentes. Voy a pasar un ejemplo súper rápido de cómo sería un carácter de 3 bytes, como la integral de contorno esta,
que es lo mismo exactamente, simplemente cogemos los bits que son útiles y los asignamos, ponemos padding y ya está. Y ahora, lo interesante de todo esto es que esto ya me da lugar para explicar el siguiente hecho que tenemos que aceptar. Y es que no tiene sentido tener bytes en el ordenador, tener string texto, sin saber qué encoding están usando. No tiene sentido, ¿vale? El encoding es imprescindible, si no, no sabes cómo representar los bytes que tienes. Por ejemplo, imaginad, ¿vale? Esto era del primer ejemplo de la A con acento grave. Pues imaginad que quitamos esto es lo que tenéis en vuestro ordenador, ¿vale? Imaginad que no sabéis esta información lo que es. Entonces, imagina que decimos, bueno, ¿será UTF-8 está de 0? Pues, a ver, pues no, es inválido, porque recordad que el L0 empezaría con un 1, un bit con un 1, que ya es un carácter inválido en UTF-8. No puedes tener un byte que empieza con 1 en solitario. Por tanto, ya tendrías el carácter de replacement que usa UTF-8 de cuando es un carácter inválido. Y de la misma forma, imaginad que intentamos representar estos bytes C3 y A0 como si fuesen ISO 8859, porque no sabes lo que es, tú solo tienes eso, y lo intentas representar. Pues C3 así tal cual, ISO 8859, cada byte es un carácter. Por tanto, pues ese de ahí corresponde a la A con el simbolito que no sé cómo se llama, y el A0, y el A0 no es un carácter que es invisible, ¿vale? En esto. ¿Vale? Entonces, de la A con acento grave hemos pasado a esto, que no tiene nada que ver. Entonces, simplemente es el hecho número 2 que hay que aceptar y que es así, es que el encoding está separado de las strings, no tiene sentido tener bytes almacenados de texto sin saber qué encoding están usando. Si no lo sabes, pues no lo vas a poder mostrar correctamente. ¿Vale? Entonces, como el encoding viene dado por fuera, entonces o te lo dicen o tienes que adivinarlo. ¿Vale? Normalmente, idealmente, pues te lo dicen. ¿Cómo te lo dicen? Pues hay muchas maneras. Por ejemplo, si tienes un servidor web, pues hay una cabecera que se llama Content Type, que normalmente la envía el servidor y te dice qué encoding está usando esos bytes que te están enviando, ¿vale? O también en los documentos HTML, en una etiqueta meta, pues puedes indicar el charset que está usando el documento. Ahora vendría la pregunta, no, bueno, pero si tienes el documento y lo escribes dentro del documento, ¿cómo lo lees para poder saber qué charset está usando, ¿no? Bueno, tiene truco, y es que la etiqueta meta normalmente está en el principio del documento HTML, y hasta llegar a la etiqueta meta, los caracteres que usas suelen ser dentro del charset ASCII. O sea, simplemente usas ASCII hasta que puedes leer el charset, y a partir de ahí pues ya puedes leer el resto. ¿Vale? En cosas como email, en los headers de los emails, pues también hay diferentes maneras de decirte qué encoding están usando, cada header por separado o el body del email. Y, por ejemplo, con archivos que usas para que contienen tus programas, por ejemplo, un archivo de código Python, pues muchas veces se le puede añadir algo que se llama magic comments, ¿vale? Que te indican qué encoding usa ese archivo. Y lo mismo, como esto normalmente se añade lo primero, y usa caracteres ASCII, pues se puede utilizar. ¿Vale? Entonces, hablando de lenguajes de programación, ¿vale? ¿Cómo guardan las cadenas? Pues cada uno lo hace como le da la gana, ¿vale? Básicamente hay de todo. Yo en concreto con el que tengo más experiencia es con Ruby. Ruby es muy interesante porque tiene un modelo en el que guarda las strings junto con su encoding. O sea, normalmente los lenguajes eligen un encoding en el que van a guardar o eligen varios, lo hacen internamente, pero en Ruby tú puedes decir esta cadena está con este encoding y se guarda junto. Entonces, muy interesante, y las demos que he preparado pues usan Ruby. Vale, pues esto todo. Entonces, ahora vamos a la parte más interesante, ¿no? Problemas. ¿Vale? Porque cuando abro el email, pues mi apellido, mi carácter con tilde o lo que sea, no se ve, o se ve la interrogación. Pues, a ver, normalmente hay varios problemas en los que depende de quién te está enviando las cosas. Los problemas suelen ser, la gente no te dice qué encoding es, por tanto no sabes representarlo correctamente. La gente te miente sobre el encoding, es también bastante frecuente, que te mientan sobre el encoding. O la gente te envía cosas inválidas, ya está, y ahí ya no hay remedio. Bueno, a veces es tu culpa. Ahora veré algunos ejemplos en los que la puedes liar tú. Y luego vamos a ver un par de problemas que son un poco bonus, porque no son exactamente problemas de encoding, pero están muy relacionados con esto de Unicode y caracteres diferentes y más, y creo que son bastante interesantes.
¿vale? Y el otro problema que es este de we can have nice scenes, ya veremos llegar. Vale, pues vamos a ver un ejemplo del primer caso, donde la gente pues te miente o no te dicen el encoding o te miente sobre el encoding. Vale, vamos a ver, es el típico. Esto fue un email, este email es real, es spam, ¿vale? Que llegó cuando empezamos a trabajar en el servicio este de email, ¿vale? Y llega un email así como esto que petó así de todo, ¿no? Entonces, vale, a ver, voy a ver si... Vale, os enseño aquí... Sí. A ver si le puedo dar al play. Aquí está, vale. Esto lo tenía antes en mi ordenador, lo iba a enseñar así mientras lo hacía yo, pero aquí os lo voy a enseñar con esto, ¿vale? Pues este es básicamente el email que tengo aquí, tengo el subject del email y esto es lo que vemos aquí cuando lo veis más o menos, vale. Pues aquí tenemos el subject, no se puede representar, ¿vale? Esto estaría usando UTF-8, aquí veis que el nombre es inválido en UTF-8, ¿vale? Y vamos a verlo aquí. Entonces, yo lo que hice aquí, me hice un par de métodos en Ruby que lo que hacen básicamente es una cosa muy simple. Cogen toda la lista de Ruby tiene soporte para más de 100 encodings o así, entonces lo que hice fue, esto aparte no es, o sea, el problema es real, pero nosotros esto nunca lo hemos solucionado, ¿no? Esto es un email que no podemos representar, porque de hecho en el email original, en el subject te viene como que es UTF-8, pero es inválido. Cuando lo intentas representar como UTF-8, tú solo puedes poner el replacement character porque es inválido. Entonces, esto nosotros simplemente, de hecho, lo abres con Apple Mail y es lo mismo, solo ves las interrogaciones. Entonces, esto nunca lo hemos intentado arreglar, pero esto el fin de semana pasado me puse yo, digo, voy a probar a ver si podemos adivinar qué encoding es y qué hay ahí, ¿vale? O sea, esto es nuevo, o sea, es para esta charla. Vale, entonces hice un método así súper simple, lo que hace es probar los encodings y imprimir lo que son válidos y se pueden imprimir, los imprime y vamos a verlos, lo que sale probando con diferentes encodings. ¿Vale? Entonces, esto lo copio aquí en la consola, ¿vale? Y lo voy a probar con el from address, ¿vale? Pues, fijaos, tiene toda la lista de un montón de encodings que he probado y mira, algunos tienen algunas cosas. Y vamos a ver ahora el subject. ¿Veis? Ahí. ¿Ves? Son un montón de encodings. Algunos no tienen sentido y otros, bueno. ¿Vale? Un poco se parece, atención. Esto lo hice el sábado pasado preparando esta charla. Digo, vale, pues esto puede ser interesante. Entonces, voy a volver a la presentación. A ver, vale. Ahí está, ¿vale? Esto era. Entonces, lo que hice fue, digo, cojo unas de estas ristras de caracteres en chino y tal, y lo voy a meter en Google Translate, a ver si algo tiene. Y me salió esto, que es un poco disturbing, porque esto, si no... no sé si es raro o no, pero es cierto. Gnash significa rechinar, y Gnaw significa roer. Así que, básicamente, lo que viene a decir eso es rechina el tobillo, roer el tobillo, no sé. Es muy disturbing. Así que me alegro de que en realidad esto muestre las interrogaciones. ¿Vale? Entonces, esto era sobre problemas. Normalmente los problemas que te vas a encontrar con la gente van a ser de este estilo. O sea, que te mienten sobre el encoding. De hecho, es tan así que para Internet, para páginas web, en el estándar de HTML5 tiene un algoritmo enorme, ¿sabes? En la especificación, un algoritmo enorme que tienen que usar los navegadores para elegir el encoding, porque imagínate, por ejemplo, el servidor te dice, con el header content type te dice una cosa, luego el meta te dice otra cosa, luego el meta te miente, o sea, lo de mentir es tan así que el encoding de Windows, este que había de Windows que era como Latin 1, pero con más caracteres, o sea, la gente lo representaba normalmente como ISO 8859, hace muchos años, lo ponían tanto como ISO 8859 que un montón de webs no se veían porque usaban los caracteres que estaban definidos en Windows, pero no en el estándar de ISO, entonces todo salía roto, tan así que ahora cuando tú pones que estás usando ISO 8859, el estándar HTML5 dice, no, tienes que usar este encoding. Dice, si al final te sale que te han
han dicho que esta no es este encoding, no, este, ¿sabes? Es como, o sea, es súper normal lo de mentir sobre el encoding que estás usando. Entonces, algunos problemas en los que sí que no era este el caso, sino que eran problemas tuyos, normalmente cuando dicen que el problema está entre el teclado y la silla, pues algunos de estos son, por ejemplo, si usáis aplicaciones que son un poco más legacy, con MySQL pasaba una cosa, era que en la versión 5.7 y anteriores, el charset UTF-8 por defecto mapeaba a una versión de UTF-8 con 3 bytes. Entonces, si usáis esta, pues caracteres de 4 bytes no caben, entonces no se te van a ver pues tus emojis. Y entonces pues tienes que estar seguro de que estás usando el charset de UTF-8 con 4 bytes. Ahora ya en MySQL 8 pues sí que son 4 bytes por defecto, no hay tanto problema. Luego, este es muy típico también, que es truncar caracteres que tienen truncar caracteres que ocupan más de un byte, pues en medio. Dices, a mí en esta cadena, o donde sea, o este campo en la base de datos, o lo que sea, me caben 128 bytes. Pues ahora, corto aquí, esta cadena es más larga, corto a los 128 bytes y te cargas un carácter que ocupa más de un byte. ¿Vale? Y por último, pues también una cosa que se llaman composite characters, que son caracteres que se pueden representar con varios caracteres. Ahora os voy a contar un poco esto, que serían este tipo de caracteres, por ejemplo, la cedilla o la E con tilde o los acentos con tilde, en Unicode las puedes representar de dos maneras. Hay caracteres, muchos ejemplos, pero en los idiomas de Asia eso hay un montón más. Las dos formas son equivalentes, pero usan una distinta representación en bytes. ¿Vale? Unicode define una cosa que se llaman normalization forms, que te indica como si el carácter lo pones compuesto o descompuesto, y lo que te permite es que lo aplicas, descompones o compones y puedes comparar para ver si dos strings son equivalentes. Pues entonces esto a nosotros nos pasó que estábamos normalizando una URL y escapando caracteres que había y tal, y desescapando y haciendo unas historias, y al final acabamos aplicando una forma normal de Unicode que era diferente a la original y nos salían diferentes strings y demás. Entonces, tengo otra pequeña demo aquí, a ver si... Vale, esto era el disturbing. Voy a ver si puedo enseñaros la de... A ver... Vale, este es. Entonces, aquí os traigo un ejemplo de lo que era lo de truncar caracteres. A ver. Sí, esto, vale. El tema de truncar una cadena donde te da la gana de cargarte un carácter de un carácter que usa más de un byte a la mitad. Vale, aquí tenéis el ejemplo de esa cadena. Dices, vale, pues la corto ahí al 1000. Y bueno, y aquí una manera de hacerlo correctamente. ¿Vale? Luego, aquí os traía un ejemplo de lo que era la forma normal de Unicode. Y ya está, que os hago spoiler. Para. Esto es lo siguiente, ¿vale? Vale, vuelvo a la presentación. Mi cursor. Vale. Vale. Vale, esto es lo de antes. Vale, y ahora os traigo el par de problemas estos de bonus. El primero de aquí, que no está relacionado con el encoding, pero es algo que antes solía pasar un montón, que es cuando de repente haces tu web así con un montón de cosas y te encuentras un montón de cuadrados blancos, así de caracteres te faltan, y ves un carácter blanco. Esos caracteres blancos se llaman tofu, es el nombre que tiene, no sé si sabíais, porque es como un poco un tofu, así blanco, un cuadrado. Y para ello, o sea, como respuesta a esto, Google sacó un set de fuentes que se llaman Noto, y con la idea de ser un conjunto de fuentes que pudiesen representar todos los caracteres que estaban en Unicode. Y de hecho, Noto, que esto no lo sabía, significa no tofu, ¿vale? De ahí viene. Entonces, a ver, no es súper frecuente, pero sí que es verdad que si diseñas una fuente y la vas a usar y demás, pues te puede pasar que quieras representar un carácter que no se te ha ocurrido y te salga tu cuadrado, ¿vale? Esto no tiene que ver con encoding, esto es un problema de que la fuente no puede representar el glifo que corresponde a ese carácter, ¿vale? El problema bonus número 2 es muy interesante, ¿vale? Es algo con los que también nos hemos peleado nosotros en el servicio de email y es una cosa que se llama ataques homográficos, ¿vale? Esto seguramente os suene
esta idea, ¿no?, de hacer phishing. Pones google.com y pones dos ceros, ¿no?, o la L pones una I mayúscula, ¿vale? Esa homográfica. O sea, la idea es tener un texto que parece que es otro, ¿vale?, pero en realidad no es, son otros caracteres. Vale, pues con el tema de Unicode y poder representar todos estos caracteres todo tan fácilmente, pues se empezaron también a usar una cosa que se llama International Domain Names. Esto hace que tú en un dominio, antes solo podías meter caracteres ASCII, pero ahora pues puedes tener cosas como esta, que es esto es de Austria, los ferrocarriles de Austria, por ejemplo, pues usan una O con un Blaut, pues ya está tal cual, entonces eso es totalmente posible. Pero, ¿qué pasa? Pues we can have nice things, pues resulta que hay, por ejemplo, alfabeto cirílico, tiene todas esas letras, que son bastante parecidas a un montón de letras en el alfabeto latino, pero no son, o sea, son otros caracteres de Unicode, son diferentes. Entonces, ¿vale? Aquí tenemos PayPal, está escrito con las letras en cirílico, pero esto no es PayPal, está escrito con letras cirílicas, ¿vale? Entonces tú te plantas eso y a la phishing es como mucho mejor, porque ni siquiera ¿sabes? No ves la diferencia. Vale, entonces, ¿cómo se resuelve esto? Esto también sí que hay defensas, pero es algo con lo que, teniendo un cliente de email, era algo con lo que teníamos que lidiar, porque alguien te puede hacer phishing súper creíble si te escriben desde support@PayPal con este PayPal, que no es PayPal. Vale, entonces, si probáis a hacer esto en Chrome, copiáis y pegáis el PayPal con caracteres cirílicos, Chrome automáticamente te lo va a reemplazar con eso. ¿Vale? ¿Qué es eso, no? De hecho, en Gmail pues también te va a salir una advertencia, ¿no? En plan, este sender está usando caracteres un poco extraños, ¿vale? Como no hagas clic aquí en los links. Y nosotros en nuestro cliente de correo pues mostramos esto, ¿vale? Ponemos que el mensaje puede ser peligroso, tal, y si os fijáis, esto de aquí es muy parecido a lo que Chrome mostraba antes, ¿vale? Esto de aquí. Entonces, ¿qué es eso, esa cosa tan extraña que habéis visto de XN, guión, no sé qué? Vale, pues esto se llama Punicode y es una representación de Unicode con ASCII, usando solo caracteres ASCII. ¿Vale? Por ejemplo, esta palabra en alemán, User, pues en Punicode sería esto de aquí. PayPal en los caracteres usando todos menos la L, los cirílicos. Sería así, y Twitter con la W, que es un carácter cirílico, no es una W, pues sería así, ¿vale? Luego, si os fijáis, estos llevan una XN y dos guiones, que es una cosa que se llama Ace Prefix for IDNs, que es el ASCII Compatible Encoding, y se usa el prefijo para decirle al navegador que esto es un dominio que está hecho con Punicode para diferenciarlo de cualquier otro que tenga guiones y que no es Punicode, sino que simplemente es ASCII y tiene guiones, ¿vale? Se usa así. Entonces, Punicode, esto es fascinante, es un caso concreto de un algoritmo que se llama Bootstring, está en un RFC, es muy guay, lo estuve mirando, estuve ahí haciéndolo para mostraros paso por paso cómo se sacaba la representación de un string con caracteres que no son ASCII a ASCII, pero es bastante complejo, o sea, es complejo, es como una máquina de estado, está muy guay. Entonces, al final lo quité porque iba a tardar como media hora, o sea, es muy guay, si os interesa, está bastante guay verlo como el algoritmo, porque es muy inteligente, cómo te asocia caracteres o sea, cómo es capaz de hacer el encoding con una cantidad variable de caracteres para cada carácter que no es ASCII y además permite decodificarlo, está muy guay. ¿Vale? Entonces ya, las últimas cosillas que os voy a contar son unas cuantas tonterías sobre así son un poco cute, que son más cosas así graciosas de Unicode. ¿Vale? Una cosa que tiene Unicode son los Grapheme Clusters. Estos son unos cuantos code points que cuando están agrupados se pueden elegir, o sea, el rendering, el software que lo está renderizando, puede renderizarlos como una sola unidad, en las que, por ejemplo, si estás usando un editor de texto, pues el cursor se te va a colocar delante y detrás, pero es una unidad. Vale, por ejemplo, este carácter que es tailandés, que se llama Kam, pues es un grapheme cluster que está compuesto por estos dos caracteres. Entonces, si tu software sabe esto, sabe representarlo, pues te lo va a representar como una unidad solamente y en tu editor de texto pues vas a tener dos caracteres, ¿vale? Esto es. Entonces, un caso particular de esto muy guay son las secuencias de emoji. Y hay bastantes tipos de secuencias y unas muy divertidas son las de
las de tipo ZWJ, que significa Zero with Joiner. Entonces voy a mostraros un ejemplo de emojis que se forman al combinar otros emojis juntos. Y es verdad, o sea, la representación de ellos es así. Entonces, esto ya, la última demo. Aquí los tenemos. A ver, el play. ¿Dónde estás? ¿Vale? Entonces, este es Zero with Joiner y otra cosa que es el Combination Mark, el Variation Selector, perdón, ¿vale? Y estos son los emojis. Entonces, pues, por ejemplo, tenemos el... espera. ¿Vale? Ya está, lo paro. Pues, por ejemplo, tenemos el corazón y la tirita, pues tenemos el corazón con la tirita, la bandera pirata es una bandera negra con la skull, está con la calavera, la familia, las puedes separar, luego puedes añadir las variantes de color, también se añaden exactamente así. Esto es por lo que algunas veces, a lo mejor, si estáis usando una versión antigua de algún software o algo y representáis, ponéis un emoji de los que tienen color variant, ponéis la mano, por ejemplo, y te salen algún tipo, te sale la mano amarilla y un cuadrado con el color, pues es porque el software no sabe que eso es un graphen cluster de estos. Pero bueno, normalmente sí se van añadiendo y demás. Entonces tenemos la familia, la gente con el perrito con el chaleco de High Visibility, es un perro guía, el oso panda es el osito con el copo de nieve, así, es muy cute todo, ¿vale? Entonces... ¿vale? Bueno, y claro, y otra cosa es que cuando usáis el carácter directamente e imprimís los code points, pues vais a ver que no es un code point, no es un carácter, son muchos caracteres, ¿vale? Son muchos caracteres, tenéis ahí toda la lista de los que lo componen. Y volviendo ya al final de la presentación, ¿vale? Pues eso eran las emoji sequences. ¿Vale? Las proposals, ¿no? Mucha gente se pregunta, ¿cómo se añaden emojis nuevos, ¿no? Bueno, pues se pueden proponer. Cualquiera de vosotros puede ir a la web de Unicode, bajarse todo lo que hay que rellenar un montón de historias de por qué quieres que ese emoji, por qué piensas que ese emoji tiene interés general y debería ser añadido y demás, y todo el mundo puede presentar sus proposals. Entonces ellos ya, el comité, esto es un comité que tiene miembros de un montón de empresas, de grandes como Google, Netflix, Meta, hay un montón de empresas y demás, y gente involucrada, pues deciden si lo admiten o no y lo incluyen en una versión futura de Unicode. Entonces, algunos ejemplos de proposals que no han sido admitidas, ¿vale? Por ejemplo, un corazón con un cuchillo, ¿vale? Fue propuesto como esta sequence de Zero with Joiner, el chainsaw, alguien consideró que era necesario, la bandera de Cataluña, desgraciadamente no se admitió, de hecho han presentado banderas de todo, la gente tiene eso, mi bandera de no sé qué, pues nada, y bueno, emoji muy útil, me parecía muy gracioso, de que es como persona hinchada. ¿Vale? Y ya la última cosa de esto, que lo descubrí preparando esta presentación, no sabía que era algo que existía, que me pareció súper gracioso, es que porque ¿de dónde saca la pasta Unicode? ¿No? Aparte de las inversiones de las empresas, la gente que contribuye, pues ahora tienen una historia que se llama Character Adoption. Entonces puedes ir ahí y pagar, y por ejemplo, si quieres una Gold estatal, pagas $5.000 o $1.000 o whatever, $100 y puedes adoptar un carácter. Entonces, a ver qué... Entonces, te voy a mostraros algunos ejemplos reales de characters adoptions. ¿Vale? Tenemos el emoji of course, los emojis son como más... dan más ganas de adoptarlos y, por ejemplo, el kiwi pues lo ha adoptado la empresa Cespri, el icono Valentine's, Octopus Energy tiene el pulpito, el del banco tiene Monzo, y así, es todo real. Así que si tenéis pasta de sobra y queréis adoptar un emoji, pues podéis. ¿Vale? Entonces, sí, quiero que os llevéis algo de esta charla. Son básicamente estas dos cosas, es lo más importante, ¿vale? En el ordenador, o sea, no existe tal cosa como texto plano. Texto plano no es nada, son bytes. Y para poder leerlo tienes que saber qué encoding está usando, ¿vale? Luego, si tenéis que elegir qué encoding usar, ¿vale? Pues usad UTF-8 o tened una razón muy, muy buena para no usar UTF-8. Y por último, el estándar de Unicode es masivo, o sea, tiene una cantidad de cosas que no daría tiempo a cubrir en una charla ni de coña, porque tiene un montón de complejidad, un montón de códices de historia, es muy guay. Y nada, pues si queréis aprender más, pues aquí tenéis File Format Info, tiene una sección enorme sobre Unicode con información de todos los caracteres que existen. Por supuesto, la página web de Unicode es enorme, tiene un FAQ
inmenso y luego tiene un fact on fact incluso porque es tan inmenso que necesitan esto. Vale, puedes consultar todo. Y por último, para curiosidades sobre emoji, pues está la Emojipedia, que es una web así muy guay, que es tiene que ver todo con emoji. Y nada, pues eso es. Y ahí tenéis para el feedback y nada, gracias por escucharme. Hola. Cuando has enseñado cuando los emails te detectan esos caracteres que intentan hacer phishing y todo esto, ¿cómo esos mensajes se muestran siempre por defecto? Porque a lo mejor tú justo estás queriendo acceder a una web o estás recibiendo un mensaje con unos caracteres que en realidad son legit Son para legit, ti. sí. Ay, qué buena pregunta porque se me ha olvidado comentar eso, ¿vale? Correcto. O sea, la pregunta es ¿cómo sabes si realmente quieres? A lo mejor no es phishing, es un dominio internacional, o sea, que es legit, o sea, es algo totalmente ok. Pues es una pregunta genial y lo que hemos hecho nosotros es seguir exactamente el algoritmo que usa Chrome. Está todo está especificado y es un montón de casos. Es, por ejemplo, si está mezclando dos scripts diferentes, ¿recordáis lo de los scripts que en Unicode eran grupos de caracteres? Por ejemplo, estás mezclando cirílico con latín. Muestra Punicode, ¿vale? Son un montón de reglas. Nosotros esto lo tuvimos que implementar porque en Ruby, que es lo que usamos, no hay ninguna librería buena de homographing attacks. De hecho, estamos pensando en sacarla a open source, tenemos que pulirla un poco, pero es algo que programamos nosotros siguiendo exactamente lo que hace Chrome. O sea, Chrome también tiene una manera de, cuando metes un dominio, por ejemplo, el de PayPal falso, pues te lo pone con Punicode. Y tiene un algoritmo en el que te va diciendo tal cosa, tal cosa, tal cosa, Punicode, tal cosa, Punicode, no sé qué, así es. O sea, tiene un montón de historias, porque normalmente siempre es cosas que están mezclando scripts diferentes. Bueno, gracias por la charla, ha sido súper divertida. Yo la verdad es que en tiempos leí bastante sobre esto y es como la explicación más entretenida que he visto porque no siempre es tan guay. Y nada, quería comentar, a mí me ha pasado mucho cuando he trabajado con este tipo de cosas, un problema que se podría añadir a la lista, que es el tema del byte order mark o el BOM, ¿no? Que básicamente hay muchos sistemas que mandan cadenas Unicode o cadenas UTF-8 con una cadena inicial de bytes que viene a decir esto es una cadena UTF o que muchas veces se utiliza para decir, claro, cuando tú transfieres bytes, importa el endianness, ¿no? O sea, el que primero vaya el byte más significativo o al revés, ¿no? Sí. Entonces, eso causa, cuando desarrollas, mucha frustración porque de repente te encuentras un fichero que no funciona o que tiene algo raro al principio, que además es muy extraño porque cuando lo abres con un editor de código, normalmente se omiten, o sea, no los estás viendo, pero no son visibles, haces operaciones sobre eso y dices, no te cuadra, por ejemplo, el tamaño, ¿no?, de los bytes, y dices, aquí hay bytes de más, ¿no? Es muy extraño. Entonces, bueno, sin más era comentarlo por si a alguien le ha pasado, que sepa que, o sea, que la madriguera aún es más profunda de lo que parece con todo esto. Totalmente, esa ha sido una de las cosas que me dejé fuera porque ya digo, es que me iba a pasar de tiempo. Pero eso sobre todo tuvo mucha relevancia cuando empezó Unicode y empezaron a representar, cuando pensaban que tenían suficiente con 2 bytes y lo querían guardar todo con dos bytes simplemente, pero ahora, claro, ¿en qué orden? ¿Vale? O sea, es como alguna gente está usando Big Endian y otra gente está usando Little Endian. Esto se refiere a qué es lo que pones primero, los bits más significativos o los menos significativos, ¿vale? Y entonces, nada más empezar, cuando usaban este sistema de 2 bytes que luego evolucionó en UTF-16, pues tenías que decir ya de primeras qué orden era el que ibas a usar, y esto es lo que él se refiere con lo de byte order mark. Lo tenía por ahí, es un byte que mandas que te indica si vas a usar Big Endian o Little Endian y viene al principio, justo. Gracias. De hecho, en Ruby, los dos encodings, UTF-16, UTF-32 tiene el mismo problema que esto, que no sabes en qué orden te vienen. Porque en UTF-8 está muy claro, como los bytes siguen los caracteres de más de un byte siguen un orden. Tienes el leading byte, el first byte y los continuation. Este orden está fijo. Pero en UTF-16 y en 32 no. Y en Ruby, por ejemplo, que tienes soporte para todos estos encodings y los puedes elegir, para UTF-16 tienes 2 encodings, Little Endian y Big Endian, y lo mismo para UTF-32. Por eso es lo que pasa, que ya no me daba tiempo o sea, yo quería haber metido más de esto, pero sí, súper buen
súper buena puntualización.